Cada tarde Diego llega a casa, enciende la televisión y cuando su madre le pide que haga la tarea, comienza a gritar y a tirar sus cosas. Su madre, agotada, no sabe cómo manejar esta situación. ¿Qué está causando este comportamiento y cómo podemos cambiarlo? Todo programa de modificación de conducta comienza con una meta clara. Según Kasdin, la meta es cambiar una conducta blanca, que sería aquella que queremos aumentar o disminuir en un contexto específico, como en el hogar o la escuela. Por ejemplo, en el caso de Diego, la meta podría ser reducir sus berrinches y aumentar el tiempo que dedica a la tarea. Los lineamientos para seleccionar metas son cruciales. Hawkins y Nielsen y también Hayes sugieren criterios como la importancia social de la conducta a sus consecuencias negativas si no se modifica. Por ejemplo, fomentar una alimentación saludable en adultos o reducir peleas en niños expulsados por agresión. Estas serían metas muy importantes porque afectan a la salud y a la convivencia. Un análisis de tareas descompone metas complejas en pasos pequeños y básicamente entrenables. Otro ejemplo es de Roelly y sus amigos, que entrenaron a personas con un daño cerebral para prevenir accidentes en la cocina, identificando conductas específicas como apagar la estufa o guardar los cuchillos. Este proceso asegura que cada paso sea claro y medible. Una vez identificada la meta, debemos definir la conducta blanca con bastante precisión. Las definiciones operacionales convierten procesos abstractos como agresividad o berrinches en conductas observables y medibles. Hawkins y Dobbs proponen 3 criterios. Objetividad. La definición debe basarse en acciones observables, no en estados internos. Por ejemplo, en el lugar de Diego está frustrado, definiríamos Diego grita o tira objetos. Claridad. Cualquier observador debe de entender la definición. Christopherson y sus compañeros defienden, por ejemplo, pelear como argumentos verbales en un tono más alto de lo normal entre dos niños. Integridad. La definición debe tener límites bastante claros para predecir qué cuenta como la conducta. Por ejemplo, Wong y sus compañeros definieron hablar consigo mismo en un paciente esquizofrénico como verbalizaciones no dirigidas a otros, excluyendo sonidos fisiológicos como el toser. Estas definiciones permiten a todos los involucrados, desde padres hasta terapeutas, observar y medir la conducta de manera consistente. La evaluación es el corazón de la modificación de conducta. Nos permite medir la conducta blanca antes y después de la intervención. La línea base refleja la frecuencia inicial de la conducta, como cuántas veces Diego hace berrinches por día, y luego compararíamos estos datos con los cambios que se suscitaron después de la intervención, incluso durante la intervención. Kasdin advierte que confiar en juicios subjetivos como Diego parece más tranquilo puede ser engañoso. Por ejemplo, padres ansiosos o estresados tienden a percibir conductas desviadas como más frecuente de lo que son. La observación directa, en cambio, ofrece datos objetivos. La evaluación funcional va más allá. Identifica los antecedentes y consecuencias que influyen en la conducta. Por ejemplo, si Diego hace berrinches cuando su madre le pide apagar la televisión, que sería el antecedente, la instrucción, y la consecuencia, que sería en este caso la atención materna, puede estar manteniendo la conducta. Esto nos ayuda a diseñar intervenciones que sean más efectivas. Existen varias estrategias para evaluar la conducta blanca. Cada una es adecuada según sea el tipo de conducta y el objetivo del programa. Vamos a ir explorando algunas de ellas. Medidas de frecuencia. Cuentan cuántas veces ocurre una conducta discreta en un tiempo fijo. Russo y Kogel midieron cuántas veces una niña autista saludaba o compartía juguetes. Es ideal para conductas con inicio y fin claros, como Diego tira un juguete. Categorización discreta. Clasifica conductas en categorías como correcto o incorrecto. Mickleham y sus compañeros evaluaron 20 conductas de apariencia personal en niños autistas, como tener la cara limpia. Es útil para medir múltiples conductas relacionadas, como las tareas de aseo de Diego. Número de personas. Evalúa cuántas personas realizan una conducta en un grupo. Por ejemplo, tenemos a Van Houten y sus compañeros que midieron el porcentaje de conductores que excedían el límite de velocidad. Y este programa es ideal
para cuando queremos hacer algo a gran escala. Registro de intervalo. Divide el tiempo en intervalos cortos y registra si la conducta ocurre en cada uno. Clark y sus compañeros usaron intervalos de 15 segundos para evaluar conductas inapropiadas en niños en tiendas. Este es útil y versátil para conductas que son continuas, como cuando Diego grita. Duración. Whitman y sus compañeros midieron el tiempo que niños retraídos interactuaban socialmente. Este sería ideal para conductas prolongadas, como el tiempo que Diego pasa estudiando. Y después tenemos otras estrategias. En casos específicos se usan medidas directas, como el peso en programas de obesidad o la presión arterial en intervenciones médicas. La elección de la estrategia depende de la conducta y de la meta. Por ejemplo, para reducir los berrinches de Diego, podríamos usar un registro de intervalo para captar su frecuencia y duración, o una medida de frecuencia si solo contamos los episodios. El análisis funcional, según Iwata y sus compañeros, identifica las relaciones entre antecedentes, conductas y consecuencias, para entender qué es lo que mantiene una conducta. Por ejemplo, si Diego recibe atención cada vez que grita, la atención puede ser un reforzador positivo que mantiene el berrinche. Existen 3 métodos principales. Entrevistas. O'Neill y sus compañeros sugieren que entrevistar a personas cercanas al cliente, como podría ser la madre de Diego, para identificar contextos y consecuencias. Aunque son útiles, las entrevistas dependen de informes bastante subjetivos, lo que limita su precisión. Observación directa. Registrar la conducta en su entorno natural es más preciso. Por ejemplo, un maestro podría usar un formulario para anotar qué sucede antes y después de los berrinches de Diego, identificando así patrones como grita cuando se pide apagar la televisión. Observación directa y manipulación de condiciones. De acuerdo con Iwata y sus colegas, ellos proponen alterar condiciones para probar su hipótesis. En un caso, Wigner y sus colegas evaluaron a Roy, un hombre autista que se autolesionaba. Probaron con 3 condiciones: a solas, en escape, retirar tareas tras autolesión y atención, que básicamente era dar atención tras autolesiones, y descubrieron que Roy se autolesionaba para escapar de tareas, lo que guió una intervención muchísimo mejor y efectiva. El análisis funcional no solo evalúa, sino que también informa la intervención. Por ejemplo, si la atención mantiene los berrinches de Diego, podemos reforzar más bien conductas prosociales, como hacer la tarea en compañía de su mamá. Las observaciones deben de ser representativas y confiables. Kasdan destaca que la conducta varía a lo largo del día, por lo que debemos muestrear en periodos extensos. Por ejemplo, observar los berrinches de Diego por solo 5 minutos podría no reflejar su comportamiento típico. Tenemos 3 decisiones clave. Frecuencia de observación. Idealmente, observar diariamente para captar variaciones. Duración de la observación. Usar periodos largos o múltiples cortos para datos representativos. Momento de la observación. Enfocarse en momentos relevantes, como cuando Diego hace la tarea. La confiabilidad asegura que los observadores registren la conducta de manera consistente. Foster y sus colaboradores sugieren que un acuerdo entre observadores es del 80 al 100% y sería lo ideal. Por ejemplo, si 2 observadores cuentan los berrinches de Diego, uno registra 18 y el otro 20, el acuerdo es del 90%. Para mantener la confiabilidad, hay que entrenar a los observadores con definiciones claras. También hay que supervisar sin influir en sus registros. Y hay que calcular acuerdos regularmente, especialmente con métodos de intervalo, cuando se compara la proporción de intervalos en que ambos observadores coinciden. Volvamos con Diego. Gracias a un programa de modificación de conducta, su madre identificó que los berrinches buscaban atención. Usando un análisis funcional, definieron la conducta, evaluaron su frecuencia con registros de intervalo y diseñaron una intervención: reforzar con elogios cuando Diego hace la tarea sin gritar. Ahora las tardes son más tranquilas y Diego está aprendiendo a manejar sus emociones.